Sumeria es la civilización más antigua de la región de Mesopotamia y posiblemente la más antigua de las grandes civilizaciones de la humanidad. Los sumerios son reconocidos por haber sido los responsables del establecimiento del primer sistema de escritura del mundo, el primer sistema de leyes, el primer sistema de irrigación, los primeros vehículos con ruedas y otras importantes contribuciones al avance de la humanidad. El primer asentamiento en la región de Sumeria, en el sur de Mesopotamia, es el asentamiento de Tel el-Weili, que data del 6500 a.C. La mayoría de los historiadores sugiere que la civilización sumeria comenzó alrededor del 5500 a.C., cuando la región de Sumeria fue colonizada permanentemente por un pueblo de Asia Occidental que hablaba la lengua sumeria. Este es el inicio del período de Al-Ubaid, el período prehistórico de Mesopotamia, que recibió ese nombre debido al asentamiento de Tel el-Weili, descubierto en 1919. A partir de ese momento, comenzó el establecimiento de las primeras ciudades-estado de Sumeria a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. En el 5400 a.C., se fundó la ciudad de Eridu, considerada la ciudad más antigua del sur de Mesopotamia. Los sumerios creían que su civilización había sido llevada a Eridu por su dios Enki, el dios sumerio del agua. Los sumerios desarrollaron los primeros sistemas de irrigación, y las prácticas agrícolas pueden haber motivado la aparición de asentamientos urbanos durante todo el año. El período de Al-Ubaid también estuvo marcado por la aparición de un estilo distintivo de cerámica pintada de alta calidad, que se extendió por Mesopotamia y también por el Golfo Pérsico. Hacia el año 5000 a.C. se fundó la ciudad de Uruk, y hacia el 4100 a.C. comenzó el período de Uruk, nombrado en honor a la ciudad de Uruk, la ciudad más importante de esa época. Fue en este período cuando la vida urbana se desarrolló en la civilización sumeria. Los sumerios creían en varios dioses diferentes llamados los Anunnaki. Cada ciudad estaba centrada en una forma de templo llamado Zigurat, dedicado a su dios patrón, y gobernada por un rey sacerdote íntimamente ligado a los rituales religiosos locales. También fue durante este periodo cuando la pintura en cerámica decayó a medida que el cobre comenzaba a volverse popular, al igual que los sellos cilíndricos que se usaban para hacer impresiones en arcilla húmeda. Hacia el año 3800 a.C. se fundó la ciudad de Ur, una de las ciudades más importantes de la civilización sumeria. Todavía en el período de Uruk, el volumen de mercancías transportadas a lo largo de los canales y ríos del sur de Mesopotamia facilitó la aparición de muchas grandes ciudades con poblaciones de más de 10.000 habitantes, una cifra bastante alta para cualquier ciudad de la época. La ciudad de Uruk se convirtió en la ciudad más urbanizada del mundo y la primera en superar los 50.000 habitantes. Fue en esa época cuando las ciudades sumerias comenzaron a utilizar mano de obra esclava, y hacia finales del cuarto milenio, Sumeria estaba dividida en varias ciudades-estado independientes. Hacia el 3100 a.C. comenzó el período de Jemdet-Nasr. La característica distintiva de este período es su cerámica con diseños geométricos y figurativos que representan árboles y animales. Pero el período de Jemdet-Nasr también es conocido como una de las etapas formativas de la escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido en el mundo. Las tablillas de arcilla más antiguas provienen de Uruk y datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Los edificios centralizados sugieren que los asentamientos de esa época estaban muy organizados, con una administración central que regulaba todos los aspectos de la economía. Hacia el año 2900 a.C. comenzó el período dinástico temprano en Mesopotamia, un posible período mítico de Sumeria. Un antiguo texto escrito en lengua sumeria, llamado la Lista de los Reyes de Sumeria, enumera a los reyes sumerios a partir de este período. Sin embargo, según la lista, los primeros reinados duraron miles de años. En esa época ocurrió una inundación que anegó completamente la ciudad de Shuruppak y varias otras ciudades como Ur, Uruk y Lagash. Algunos estudiosos creen que esta inundación, llamada el diluvio sumerio, podría estar relacionada con el mito de la creación sumerio llamado el Génesis de Eridu, que data de 1600 a.C. La historia cuenta que los dioses enviaron el diluvio para destruir a la humanidad, y que el dios sumerio del agua avisó a Ziusudra, el gobernante de Shuruppak,
para que construyera un gran barco para preservar a los animales y las semillas de la humanidad. En el año 2800 a.C. comenzó la primera dinastía de Uruk. Un poema fechado en esa época, llamado la Epopeya de Gilgamesh, relata las legendarias hazañas de Gilgamesh, un posible rey histórico de la ciudad de Uruk. En 2600 a.C. comenzó la primera dinastía de Ur, con el rey Anipada como el primer rey de la ciudad de Ur, registrado arqueológicamente. Hacia el año 2525 a.C., ocurrió una guerra por disputas fronterizas entre las ciudades-estado de Lagash y Umma, considerada la primera guerra en la historia de la humanidad. Durante los siglos siguientes, Sumeria fue gobernada por otras importantes dinastías. Entonces, en el año 2334 a.C., comenzó el período acadio, cuando el rey de la ciudad de Akkad, Sargón I, fundó el Imperio Acadio, considerado el primer imperio de la historia, e inició la conquista de Sumeria. Después de eso, los sumerios quedaron bajo el dominio de los acadios, hasta que años más tarde, los acadios empezaron a perder el control sobre la civilización sumeria. Esto ocurrió en el año 2260 a.C., con el establecimiento de la dinastía de Lagash. En el año 2193 a.C., los gutis comenzaron a establecer su control sobre algunas ciudades sumerias y ampliaron su dominio con la caída del Imperio Acadio en el 2154 a.C. Luego, en el año 2112 a.C., el rey Ur-Nammu estableció la tercera dinastía de Ur, también llamada el Imperio Neo-Sumerio, que asumió el control sobre toda la civilización sumeria, consolidando el renacimiento sumerio. Hacia el año 2100 a.C., se estableció el Código de Ur-Nammu, considerado el código de leyes más antiguo del mundo. Los reyes de la tercera dinastía de Ur supervisaron muchos proyectos estatales, como complejos sistemas de irrigación y agricultura, y transformaron el imperio en un estado burocrático altamente centralizado. Se acumuló una gran fuerza de trabajo para trabajar en la agricultura, particularmente en la irrigación, la cosecha y la siembra. Los productos textiles eran especialmente importantes en Ur en esa época. La producción textil estaba administrada por el Estado y muchos hombres, mujeres y niños fueron empleados en la elaboración de ropa de lana y lino. El comercio fue muy importante para la dinastía de Ur, ya que era una forma de garantizar que el imperio tuviera suficientes recursos para aumentar su riqueza y cuidar de sus gobernados. Una de las regiones con las que Mesopotamia comerciaba era la región del Golfo Pérsico. Con el comercio del Golfo, materias primas como metales, madera, marfil y también piedras semipreciosas fueron algunas de las mercancías más importantes comercializadas. Durante este periodo, los textos sumerios comenzaron a producirse en masa y la lengua sumeria empezó a asumir una forma diferente. La cultura también prosperó a través de muchos tipos diferentes de arte. Según las estimaciones, en el 2030 a.C., Ur se había convertido en la ciudad más grande del mundo, con alrededor de 65.000 habitantes. Sin embargo, en el 2004 a.C., la tercera dinastía de Ur fue destruida por los elamitas y creció una feroz rivalidad entre la ciudad de Larsa, más bajo la influencia elamita que sumeria, y la ciudad de Isin, bajo la influencia de los amoritas, un antiguo pueblo semita. En el 1894 a.C., los amoritas establecieron la primera dinastía babilónica y a partir de 1792 a.C., con el inicio del gobierno del rey Hammurabi, los semitas acabaron prevaleciendo en Mesopotamia, y el idioma y el nombre Sumeria cayeron en el olvido. Sin embargo, la influencia sumeria en Babilonia y en todas las culturas posteriores de la región fue innegablemente grande, y el sumerio continuó usándose como lengua sagrada, ceremonial, literaria y científica en Mesopotamia hasta el primer siglo después de Cristo. Y esta fue la historia de la civilización sumeria, una de las primeras y más importantes civilizaciones en la historia de la humanidad. Si te gustó el video, dale like, que me ayuda mucho en mi trabajo. Yo me despido aquí y nos vemos en el próximo video.